Bienvenidos al campus de los indies y bienvenidos al programa, yo creo que el programa estrella de los indies de la NFL. Este programa donde nos dedicamos a recorrer los diferentes campus y universidades que hay por Estados Unidos visitando sus programas de fútbol americano. Y en este caso, vamos al lío, nos hemos ido hasta la ciudad de Norman, en el estado de Oklahoma, para visitar la Universidad de Oklahoma. Y para ello ha venido unos compañeros que son lo más. Ha venido Carlos Tabernero. Muy buenas, ¿cómo estás? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a ver qué nos cuentan Javi, Carlos, Víctor, tú también, Alex, y alguna aportación también haré yo sobre estos Oklahoma Sooners. Pero es que para mí es el equipo que menos me gusta de todo el campus, porque ya sabemos que para los Longhorns es el gran rival. Por eso he empezado por ti. Y también ha venido Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal Indies? Pues nada, aquí me he abierto un vinito y a escuchar las aventuras de estos dos insiders que tenemos en el campus. Y tanto, porque nos van a contar bastantes cosas, ¿eh? También ha venido Javi. Muy buenas, Javi. Hola Alex, ¿qué tal Indies? Bueno, pues yo un poco de manera más desapasionada, pero bueno, hablaremos cositas de los Sooners y gritaremos Boomer Sooners. Y ha venido también una persona que me ha suplido en un programa y lo ha hecho yo creo que mejor que yo. Ha venido un gran amigo, ha venido Carlos Ayuso. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Indies. A ver, yo no estoy de acuerdo en eso. Y nada, lo segundo, pues a ver si esta gente nos vuelve a poner los dientes largos con su viaje y sus cositas de universidades americanas. No tengo ninguna duda. Y yo por eso creo que es el momento de que empecemos ya. Vamos al lío. Vamos a explicar un poquito la historia de esta universidad y de su equipo de fútbol americano. Bueno, pues un campus más, os invitamos a venir con nosotros a lo largo de un viaje muy especial, como siempre en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, 130 años atrás, hasta 1895, cuando arrancó el programa de fútbol americano de la Universidad de Oklahoma, uno de los más exitosos del país a lo largo de su historia. Los Oklahoma Sooners alcanzan las 950 victorias totales con un porcentaje superior al 72%. No obstante, en este apartado ocupan la sexta plaza de todos los tiempos. Cuentan 7 campeonatos nacionales y medio centenar de títulos de conferencia. A nivel individual, 7 ganadores del trofeo Heisman al mejor jugador de la NCAA, los últimos en años consecutivos, los quarterbacks Baker Mayfield y Kyler Murray, que a todos nos suenan porque están como titulares en la NFL. Además, 167 jugadores con marcha All-American. Oklahoma es también el único programa en el que 4 entrenadores han ganado más de 100 partidos cada uno y luego hablaremos de ellos. Actualmente en la SEC jugó de forma independiente hasta 1914 y tras un breve paso por la Conferencia Suroeste jugó la mayor parte del siglo XX en la Big Eight durante casi 3 décadas hasta su paso a la SEC, que fue en 2023, jugó sus partidos en la Big 12. El viaje en el espacio nos lleva hasta la ciudad de Norman, la tercera más poblada del estado de Oklahoma, en el área metropolitana de la capital, Oklahoma City. Está ubicada a apenas 20 millas al norte del hogar de los Thunder de la NBA. Ciudad republicana de profunda tradición conservadora, no permitió vivir ni pernoctar dentro de sus límites a los ciudadanos afroamericanos hasta principios de la década de 1960. Circunstancia que, bueno, más vale tarde que nunca, valió la emisión de una disculpa por parte del gobernador municipal ya en el año 2020. Los negros, por cierto, tampoco pudieron hasta entonces estudiar en la Universidad de Oklahoma, que actualmente es la principal atracción de la ciudad de Norman. Allí se erige, en Jenkins Avenue, el impresionante Gaylord Family Memorial Stadium de más de 80.000 espectadores que, como el resto del campus, tiene reminiscencias de la arquitectura cherokee, pues la zona un día fue territorio indie. Como comentaba antes, Oklahoma es el único programa que a lo largo de su historia deportiva tiene la particularidad de tener 4 entrenadores que han superado las 100 victorias de las 950 que tienen. El primero de ellos fue Bernie Owen, cuya etapa transcurrió entre 1905 y 1926,
22 años de carrera en Oklahoma con un récord de 122 victorias, un 67%. Fue capaz de ganar 3 campeonatos de conferencia y logró 4 temporadas invictas. En 1951, el año inaugural del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario, se convirtió en el primer miembro de Oklahoma Sooners. Más tarde llegaría, ¿no, Carlos? Una era diferente en el banquillo de Oklahoma. Eso es, llegó en 1947 Bud Wilkinson, otro de esos nombres que, como comentaba Javi, alcanzó las 100 victorias en su etapa como entrenador de los Sooners. Además, fue el primero en ganar un campeonato estatal. Lo hizo un total de 3 ocasiones, en 1950, en 1955 y en 1956. Aunque en el primero, eso sí, perdió la Sugar Bowl contra Kentucky por 13-7, por lo que no acabó invicto. Y hablo de la imbatibilidad porque Bud Wilkinson tiene uno de los récords más meritorios de esta universidad. Estuvo durante 47 partidos sin perder, desde la segunda jornada de 1953, tras caer contra Notre Dame, contra los Fighting Irish, de los que ya hemos hablado en este campus, hasta el octavo partido de 1957, 4 años después, precisamente además contra estos Fighting Irish que les habían ganado en aquella segunda jornada del 53. Estableció durante sus 10 primeras temporadas en los Sooners un récord de 94 victorias, solo 4 derrotas y 2 empates. Una auténtica barbaridad, y se retiró en el año 1963 con 145 victorias por solo 29 derrotas y 4 empates. Además de estos 3 primeros títulos nacionales con los Sooners, ganó 14 entorchados de conferencia, 1 por cierto en la Big Six, 10 en la Big Seven y 3 en la Big Eight, porque esta conferencia fue sumando equipos hasta que se llegó a convertir en la Big Eight antes de que todos ellos pasasen a formar parte de la Big 12. Además, durante el régimen victorioso de Bud Wilkinson, debutó y triunfó en los Oklahoma Sooners en esos últimos años de Wilkinson, ya en los 60, como comentaba Javi, cuando por fin los afroamericanos pudieron estudiar en esta universidad, pues debutó ese primer jugador afroamericano de los Sooners, Prentice Gott, que además no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Algunos compañeros se negaron a jugar con él, uno de ellos incluso se marchó de la universidad, para que veamos hasta dónde llegaba la discriminación racial en los años 60 en esta parte profunda de los Estados Unidos, pero eso sí, la mayoría de sus compañeros le apoyó hasta el punto de que hay una situación muy comentada para demostrar ese cambio de paradigma y de mentalidad en la Universidad de Oklahoma, que fue cuando en un restaurante de Tulsa, en un partido que disputaron como visitantes, se negaron a servir a Prince Gott junto al resto del equipo, por lo cual todos los demás compañeros, con sus platos ya servidos, se levantaron de la mesa y acompañaron a su compañero fuera del establecimiento para marcharse a otro restaurante donde le pudieran servir junto al resto de sus compañeros. Bueno, pues una de estas anécdotas o de estas historias, ¿no?, que nos llevan a esa situación de discriminación racial de los años 60, ya una situación muy diferente. Unos cuantos años más tarde, ¿no, Javi?, vivió el siguiente entrenador que llegó a este récord de las 100 victorias. Así es, en 1973 empezó la era de Barry Switzer. Durante la década de los 70 tuvo 2 partes bien diferenciadas su trayectoria en la banda de Oklahoma. En los 70 tuvo un récord de 73-7-2 en 7 años y los Sooners ganaron la Big Eight todos los años de 1972 a 1980. Sin embargo, a principios de esa década el rendimiento del equipo empeoró. Eso sí, terminó su periplo en Norman con un récord de 157 victorias, 29 derrotas y 4 empates, un porcentaje superior al 83%. 12 campeonatos de conferencia y 3 títulos nacionales. Y como en el campus, ya sabemos, no solemos evitar las sombras de la condición humana,
Debemos decir que la estancia de Switzer en la banda de los Sooners terminó en escándalo y por varias cuestiones. Una de ellas fue la suspensión de la NCAA en 1988 por ofrecer beneficios indebidos a jugadores y posibles fichajes de high school. Esto era ciertamente habitual. Por ejemplo, a un recluta se le ofrecieron $1,000 para inscribirle en la universidad y luego Switzer, a pesar de saber que ciertos jugadores tenían problemas con el alcohol y las drogas, pues lo reclutaba de igual manera. Por ejemplo, a un recluta se le ofrecieron $1,000 para inscribirse en la universidad. Por otro lado, a pesar de saber que ciertos jugadores tenían problemas con el alcohol y las drogas, Switzer los reclutaba igual por una cuestión de talento. De hecho, pillaron a un par con drogas y esteroides. Algunos fueron atrapados intentando vender cocaína a agentes encubiertos, a policías secretas. Bueno, todo este clima fue llegando al sumum después de que un tiroteo y una violación en grupo se produjeran en las facilities de los Sooners con solo 8 días de diferencia. Ahí 2 jugadores fueron condenados por la violación y después de esto los Sooners fueron sancionados con 2 años sin participar en bowls, 1 sin aparecer en la televisión y tuvieron una reducción de 2 años en las becas. Ante una inmensa presión social para que dimitiera, Switzer finalmente lo hizo, renunció como entrenador en jefe en 1989. Más tranquila e incluso puede que más exitosa, si no fuese por esos 3 campeonatos nacionales que logró Switzer en los años 70, fue la etapa de Bob Stoops, el último o casi penúltimo gran entrenador de Oklahoma. Más tarde veremos por qué, pero este técnico estuvo en las facilities de los Sooners como el cabeza de todo este equipo entre 1999 y 2016. Él consiguió alzarse, además en su segunda temporada, por primera vez en 13 años con el título de conferencia, tras ganar a Kansas State en lo que supuso el primer triunfo de los Oklahoma Sooners en la Big 12. Y además consiguió también el último título nacional que por el momento tienen los de Oklahoma tras vencer a Florida State 13-2 en la Orange Bowl. Eso sí, aunque no volvió a ganar este título, el nacional, sí que gracias a sus 10 títulos de conferencia en 17 años, nada menos, sus 190 victorias por apenas 48 derrotas y sus 17 apariciones consecutivas en bowls le permitieron continuar hasta que él mismo decidió retirarse en el año 2016. Tuvo a jugadores que seguro que a nuestros indies les suenan más que de sobra, como Sam Bradford o Adrian Peterson, a su mando, y fue incluido en el Salón de la Fama del College Football en el año 2021. Y Bob Stoops es uno de esos entrenadores que forman parte de la historia de Oklahoma, como también lo hacen, ¿verdad, Javi?, las tradiciones de una universidad con 130 años de historia. Y vamos a hablar de tradiciones y vamos a empezar por conocer pues, más en profundidad a estos Sooners y, cómo no, lo primero tiene que ser el nombre. ¿De dónde viene este apelativo con el que se conoce a los equipos de la Universidad de Oklahoma, que podría traducirse más o menos literalmente como tempraneros o más bien como pioneros, ¿no? Originalmente hogar de varias tribus de las llanuras del sur en esta parte del país, en 1830 hubo una reubicación forzosa de la que eran sus tierras ancestrales a través del Sendero de las Lágrimas y tras la guerra de secesión norteamericana, algunas tribus perdieron parte de esas tierras debido a la renegociación de tratados, lo que entonces se dio a conocer como las tierras no asignadas. Este territorio se abrió entonces a la colonización por orden de llegada y se hacían carreras, literalmente, a golpe de disparo de pistola. Los pioneros, conocidos como boomers, luchaban para colonizar estas tierras y quienes se adelantaban, quienes tenían esa pericia o esa falta de ética, depende de quién lo mire, pues es a los que empezó a llamarse Sooners. Esto para ellos denota que son individuos enérgicos y con iniciativa. Actualmente Oklahoma Sooners refleja la herencia indígena y pionera del estado y hoy en día simboliza el espíritu universitario
que valora la resiliencia y la perseverancia. Hay quien piensa, de hecho, que lo que realmente representan los Sooners es la capacidad de trampa que tiene este equipo. Aquí sale mi vena de los Texas Longhorns, porque los Sooners realmente son aquellos que no respetaron el acuerdo por el que el gobierno de Estados Unidos dejó que a lo largo de los estados que rodeaban esta zona, principalmente Texas, Kansas y Arkansas, salieran en tromba a partir de una determinada hora, de un determinado día, para poder alcanzar terrenos de 160 acres, que era lo que se daba a cada una de las familias, unas 65 hectáreas, para que colonizasen esta zona que antes pertenecía, como bien comentaba Javi, a indios de las tribus como los Cherokee, los Choctaw o los Chickasaw. Bueno, pues los Sooners fueron aquellos que no respetaron el acuerdo y salieron antes de tiempo. Todos ellos, eso sí, Sooners y Boomers, con el famoso carromato que para todos es conocido como el Sooner Schooner, una palabra que además en inglés significa, curiosamente, goleta, barco. Y en este caso, sin embargo, nos hace referencia a un carruaje muy típico y muy peculiar, cubierta, que reproduce la que aquellos pioneros o primeros pobladores blancos de Oklahoma utilizaron en aquella carrera por la tierra, ¿no? Para llevar sus pertenencias e ir lo más rápido posible a conseguir esos 160 acres de los que hablábamos. La carreta a día de hoy, lo que viene a ser la mascota de los Sooners, está impulsada por dos ponis de color blanco que se llaman Boomer y Sooner, para hacer precisamente referencia a esos primeros pobladores. Gritos que, por cierto, como bien ha comentado Javi, nada más empezar este podcast sobre el campus, bueno, pues se cantan a un lado y a otro del campo por parte de la afición de Oklahoma en uno, bueno, pues de los quizá momentos más esperados en cada partida o como equipo de casa de los Sooners. Además, este carromato recorre el campo cada vez que el equipo local anota. Anota cualquier punto, no tienen por qué ser touchdown. Vale también con un field goal, como nosotros pudimos vivir allí en el Owen Field, y también incluso si se hubiese anotado un safety, porque ya digo, en cuanto sube un solo punto al marcador de Oklahoma, este carromato sale para recorrer todo el campo. Eso sí, esperan cuando se anota el touchdown para no tener que salir en dos ocasiones. La primera vez, por cierto, que se presentó esta carreta fue en el otoño de 1964. Se convirtió, eso sí, en mascota del equipo en 1980, 16 años después. Y bueno, ¿quién conduce este carruaje y quiénes lo acompañan para evitar accidentes que, por cierto, han ocurrido? Ha habido un par de veces que esa goleta o carromato volcó. Bueno, pues los que están encargados de su custodia y de su conducción durante los partidos son los miembros de la RUF NEK, es decir, la Roughneck, un grupo de apoyo que está entre una hermandad universitaria y una peña futbolística, una cosa intermedia, para que nos entendamos, que es el encargado de animar y de enfervorecer a las gradas en los partidos de Oklahoma desde 1915. Oficialmente representan el espíritu de la universidad y desde el año 2020, hace apenas 5 años, también se permite que un miembro de las Lil Sis, de la agrupación femenina de estos Roughneck, conduzca el carromato. La primera en hacerlo, por cierto, fue una ciudadana de Texas que estudiaba en Oklahoma, Darby Dean. Por cierto, también, para ser de esta agrupación, concurren cada año cientos de estudiantes de la Universidad de Oklahoma y, sin embargo, son solo una veintena las que pueden formar parte de la Roughneck. Bueno, y en ese estadio en el que sale el carromato cada vez que anotan los Sooners, hay dos colores predominantes. El día que nosotros estuvimos allí viéndoles jugar contra South Carolina era día de whiteout, por lo tanto el estadio estaba cubierto de blanco, porque sabéis, como hemos comentado en anteriores ediciones del campus, que hay un día de llamamiento a la afición para que utilice sus prendas blancas que suelen usarse como visitantes. Pero si bien el blanco es uno de los colores actuales de los Oklahoma Sooners, no lo era así tradicionalmente,
porque el que permanece es el carmesí, que hunde sus orígenes en esas tierras tan peleadas que hablábamos antes y que originariamente fueron de los indígenas, pero el otro tradicionalmente es el crema. Estos dos colores, el carmesí y el crema, se oficializaron hace más de un siglo, en 1895, y aún se pueden ver, aunque el carmesí ya no es el oficial. Ejerce como un tercer color. De hecho, nuestro amigo Edu se compró una camiseta predominante en crema con los ribetes en carmesí y es una cosa preciosa. Eso sí, ahora es verdad que han evolucionado y los Sooners juegan de carmesí como color principal y blanco como secundario. En cualquier caso, ambos representan el orgullo del espíritu escolar de los Sooners. Y más cositas, Charlie. Pues vamos a seguir hablando de mascotas, porque la oficial es ese carruaje del que antes hablamos, el Sooner Sooner, pero además de los dos ponis reales que lo conducen en cada partido cada vez que se anotan puntos, también existen dos personas disfrazadas con este engalanaje, ¿no?, de los ponis blancos, sobre todo para hacer disfrutar a los más pequeños, ¿no? Su presentación oficial se llevó a cabo en el Big Red Rally de agosto de 2005, en ese pasillo de los campeones que se hace al inicio de cada temporada para animar al equipo. Y después de 3 años de investigación por parte de diversos grupos de estudiantes, al final se ajustó lo que hoy en día es el disfraz de estos dos ponis que suponen la principal mascota, además del carruaje, de los Sooners de Oklahoma. Eso sí, no son los únicos. Aquí vamos a contar una historia a la vez tierna, pero también triste. Y es la de Mex the Dog, que fue la primera mascota de los Sooners, y se trata de un perro que en el año 1915 deambulaba por el campo con un suéter rojo y una O bordada en blanco para evitar que otros perros entrasen al campo, porque entonces no había las medidas de seguridad que ahora mismo pueblan el Gaylord Family Stadium, ¿no? Mex llegó allí después de haber sido también un perro abandonado e indefenso que rescató un médico de un hospital de campaña del ejército de los Estados Unidos, Mott Keys, en México, en 1914, cuando se encontraban allí por los disturbios de la Revolución Mexicana. Cuando volvió a Oklahoma, se llevó a su perro con él, también además durante sus clases, mientras atendía en la universidad, y poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo en el campo, especialmente cuando desarrolló, eso dicen, la habilidad de ladrar de alegría cada vez que anotaba a su equipo. Su fama nacional llegó unos 9 años más tarde, en 1924, cuando el perro se despistó en un cambio de tren que tenían que hacer los jugadores de Oklahoma porque se lo llevaban a todos sus partidos fuera de su territorio, en un tren en Arkansas City, cuando el equipo se dirigía a Des Moines, en Iowa, para jugar contra Drake. El equipo, sin su perro, acabó perdiendo 28-0 y la prensa atribuyó, de hecho, la derrota por la ausencia de la mascota. Fuera o no por ello, la verdad es que la pérdida de la mascota fue real, produjo bastante alteración en los miembros del equipo, aunque finalmente, unos días después de ofrecer una recompensa, por ciento, de 50 centavos, que ahora nos parece una miseria, pero en aquel momento debía ser su dinero. Bueno, pues acabó encontrando a Mex the Dog, volvió al terreno de Oklahoma City, de Norman, para animar a la Universidad de Oklahoma. Y eso sí, con su muerte, el 30 de abril de 1928, toda la universidad lloró por la pérdida de la mascota, que de hecho hizo que no se volviese a tener una hasta, como ya decimos, 1980, cuando se oficializó la del Sooner Sooner, y además fue enterrado debajo del estadio, con un funeral y acompañado por un cortejo fúnebre de todos los miembros del equipo. Y dentro de las tradiciones, podemos hablar, si queréis, de las rivalidades de esta universidad, que yo voy a mencionar varias muy rápidamente y después vamos a entrar en la madre de todas las batallas. Por supuesto, otra universidad del estado, Oklahoma State, también Nebraska, los Cornhuskers son muy rivales de los Sooners, y la Universidad de Missouri. La última y principal nos lleva a donde empezó este campus, a Austin, Texas, ¿no, Charlie?
Sí, y es que entre estos dos equipos existe una de las rivalidades más míticas y más enconadas de toda la historia de la NCAA y del college football en los Estados Unidos. Es la Red River Rivalry Week, que se juega anualmente en Dallas, en el Cotton Bowl. Ya sabéis, lo comentamos en su momento, a la misma distancia exactamente, tanto del Gaylord Family Memorial de Norman como del Darrell Key Royal de Austin. Los asientos además están perfectamente divididos desde la línea de 50 yardas. Y curiosamente, la afición de Oklahoma se sienta en la zona del sur, que es la que se supuestamente correspondería a Austin, y los aficionados de Texas se sientan en la zona norte. A nivel popular, define normalmente qué estado es el mejor de ese año. Hasta tal punto llega la rivalidad que hasta 1996 ni siquiera era intraconferencial, porque Texas estaba en la Southwest y Oklahoma en la Big 8. Con la entrada, eso sí, de ambos en la Big 12 en ese año, en 1996, ya se convirtió en un asunto no solo de estado, sino de títulos. Y aunque Texas vence en la serie histórica de esta rivalidad, 64 victorias por 51 de Oklahoma y 5 empates, los títulos conferenciales en la Big 12, pues en este caso glorifican a los Sooners, que están claramente triunfadores con 14 títulos por los 4 de Texas en esta conferencia, aunque ahora recordemos, pertenecen ambos a la SEC. Hay duelo, por cierto, hasta en la clasificación histórica. Texas reclama la quinta posición porque por victorias totales tiene más, 961 por las 950 de Oklahoma. Pero el porcentaje en este caso beneficia a los Sooners, que han ganado el 72,3% de sus partidos, por el 70,4% de Texas. Este año, eso sí, el partido cayó claramente del lado Longhorn, con una victoria por 34-3. Por cierto, mientras nosotros estábamos disfrutando del LSU contra Ole Miss en Baton Rouge. Bueno, qué buen repaso a a tanta historia, tantas tradiciones, me encanta, ¿eh? Yo creo que en este momento es lo que hemos dicho varias veces con Carlos Ayuso, que esto se merece que sea premium, porque es un lujo estar presente en este podcast. Y una vez que hemos comentado todo esto, creo que es el momento de pasar a hablar de esas personalidades que han pasado por esa universidad, ¿verdad, Carlos? Me toca, ¿no? Es mi turno. Es tu turno. Pues vamos a ellos, porque tengo un montón de historias, de buenas historias. No he encontrado tampoco aquí, no traemos criminales, que se sepa, pero traemos gente que ronda la muerte. Traemos dos en concreto que rondan la muerte. Uno lo lleva en el nombre y otro lo lleva en secreto, pero bueno, vamos a salir de dudas rápido. A ver, esta universidad tiene mucha gente, tiene muy buenos deportistas, tiene muchos astronautas y tiene mucha gente del cine. Que tú, Alex, me dirás, ¿tú qué sabes si de cine no tienes ni idea? Pues efectivamente no tengo ni idea, pero me he molestado en buscarlo y yo os voy a nombrar a la gente y vosotros seguramente sepáis decirme un poco más. Voy a empezar, si os parece, con la gente del cine. Y tengo aquí una que me has comentado tú antes que a mí se me había escapado. Y es Rue McClanahan, que es actriz y productora americana, principalmente conocida por Las Chicas de Oro, Sí, sí. que también estuvo en The Golden Palace o en La Brigada del Espacio. Pero su gran obra, donde participó y alcanzó más fama, fue con Las Chicas de Oro. Siendo, Esta te suena, ¿no, hombre, Alex? sí, era Blanche, era la famosa Blanche de las Chicas de Oro, la que tenía más garbo, vamos a decirlo de esa manera. Luego vamos a seguir con más personalidades del cine. Y el siguiente que os traigo es Dennis Weaver. No sé si lo conocéis, pero es un actor de cine y televisión también. Ganador de un premio Emmy como actor de reparto y que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este es el segundo que traigo relativo al cine, ¿vale? Luego os traigo dos más. Uno es Ryan Reynolds. A este supongo que lo conoceréis porque es más actual. Es un actor canadiense nacido en Vancouver que tiene doble nacionalidad canadiense-americana. Tiene un montón de películas. He visto que estuvo en Deadpool, en X-Men y la que a mí más me gusta de todas, que es Pokémon Detective Pikachu. Me- Se lleva las manos a la cabeza. A mí es la que más me llamó la atención, es la que vengo aquí a nombrar.
Ryan Reynolds. Y Bueno, es igual. dime, Sí, dime. sigue, sin problemas. Sí. Déjalo, Alex, no merece la pena. Vale. Y yo, que ya sabéis que no soy muy dado a exaltar cosas cinematográficas, de Ryan Reynolds destacaré que estuvo casado 3 años con Scarlett Johansson como sumum de su carrera. ¿Qué es lo que puedes decir de cine de él? Sí, ¿no? Correcto, sí, es el dato que yo manejaba, eso es correcto. Y luego tengo un último actor, que es Lonnie Chapman, que supongo que si a ti, Alex, te sonará o lo conocerás porque es muy mítico. La película por la que más conocido fue es Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Y luego también estuvo en Los Cowboys, donde actuó con John Wayne, una película del oeste, y en Operación Reno, que esta ya es más nueva, del año 2000, en la que salía con Ben Affleck y con Charlize Theron. Y hasta aquí sería la gente del cine que manejo. Espérate que te Eh, voy a decir dos. Te, voy dime. te voy a decir Ed Harris. Ed Harris también estaba así. Sí, Grande. gran película como El jinete púrpura y El show de Truman, que supongo que estas Ujú. te sonarán. Sí. La segunda esta la he visto. Vale, bien, vamos bien. Y luego tengo que añadir a James Garner, que no sé si os sonará a vosotros. No, pero James Garner sí que lo tengo, Alex. Lo Ah, que pasa es que vale. lo voy a dejar para el final. Vale. Garner lo tengo, pero a ese le traigo como actor y como otra cosita más. Vale, perfecto. Pues adelante, sigue, perdona. Ese no me lo robes, ese lo voy a dejar para el final. Ahora vamos a ir con deportistas, que también hay muchos. Y os voy a traer, el primero va a ser Mickey Mantle, que es un jugador de béisbol que jugó toda su carrera en los Yankees de Nueva York, en los Bombarderos del Bronx, y que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. Mira, os cuento un poco. Tiene 3 MVPs de la Liga de Béisbol, de la MLB, en el año 56, 57 y 62. Fue nada menos que 20 veces All-Star, 20 veces se dice pronto, y fue 7 veces campeón, 7 veces campeón de la liga con los Yankees. Y luego ya más tarde le retiraron el número 7, que era su número con el que jugaba, el número 7 retirado, y entró en el Hall of Fame en el año 1974. Un mito del béisbol americano. Luego, siguiendo con deporte, tenemos muchos jugadores de baloncesto y gente relacionada con el básquet. Voy a ir de orden de menor a mayor importancia, por lo menos lo que yo creo que es. El primero es Terry Stotts, que ha sido un entrenador de la NBA en varias franquicias. Estuvo 2 años en Atlanta Hawks, luego estuvo 2 años en Milwaukee Bucks y al final estuvo 9 años en los Portland Trail Blazers desde 2012 a 2021. Y entre medias se llevó un anillo de la NBA como asistente de los Dallas Mavericks en 2011. Este es el que considero menos importante. Después voy a ir con Austin Reeves, el actual jugador de Los Ángeles Lakers, que llegó a Oklahoma, donde estuvo una temporada después de jugar en Wichita State, y entró en Los Ángeles Lakers como undrafted en 2021. Es un jugador que ha promediado en su primera temporada 7 puntos, luego promedió 13, ahora está promediando casi 16. Fue internacional con la selección americana y fue el tercer jugador undrafted que llegó a ser seleccionado con la selección americana. Los primeros habían sido Ben Wallace y Brad Miller, así que poca broma con el éxito de Reeves. Luego os traigo también a Trae Young, el jugador del base de Atlanta Hawks, que estuvo un año en Oklahoma y renunció al resto de su carrera en universidad para llegar a la NBA. Fue número 5 del draft de 2018, lo cogieron los Dallas Mavericks y a continuación lo traspasaron directamente a Atlanta por Luka Doncic. Y el último es un mito del baloncesto, que es Blake Griffin, el ala pivot que estuvo 13 temporadas en la NBA, fue rookie del año, fue 6 veces All-Star, estuvo 5 años en los mejores quintetos de la liga y ganó el concurso de mates cuando el concurso de mates molaba. A mí este es un jugador que me encantaba, me gustaba mucho, era la época en la que yo seguía la NBA, que fue muy bueno, pero pudo haber sido mejor, que al final quedó lastrado por las lesiones, y a mí me parece un mito que
que ya consiguió mucho, aunque podía haber conseguido mucho más. Pero perdóname, Carlos, Dime, que dime, Blake Javi. Griffin, yo coincido contigo en que me gustaba mucho. Era un jugador que tenía un montón de fama por su espectacularidad y por sus mates y demás, pero era un gran jugador de baloncesto, ¿eh? Hacía muchas cosas sobre la pista Sí. y yo creo que ha pasado a la historia un poco underrated. Me gustaba mucho. Y Trey Young también me mola. Yo me quedo con Trey Young. No, Víctor, no. Trey Young a Personal. mí es muy espectacular, pero a mí me parecía mejor Griffin. Pero bueno, muy buenos los dos de todas formas. Vale, temas de deporte tenemos. Ahora voy a ir con una astronauta que es Shannon Lucid, que es bioquímica y astronauta y que estuvo 5 veces en el espacio. A mí estos temas que me gustan mucho. Y mira, os voy a contar. Desde 1996 a 2007 tuvo el récord como la mujer que más tiempo había estado en el espacio y como la persona de nacionalidad americana que más tiempo había estado también en el espacio. Y la condecoraron con la Medalla de Honor Espacial del Congreso de los Estados Unidos, rompiendo barreras como una de las mujeres que primero consiguió este tipo de cosas. Bueno, os he contado antes fuera de cámara que había mucha gente de la lucha libre y tal. Tenemos uno que es Leon White, más conocido como Big Van Vader, que tuvo un gran éxito en Estados Unidos, pero principalmente lo tuvo en Japón. No sé si te suena algo, Alex. Japón, creo que algo te conoces ahora. Y que fue 9 veces campeón del mundo. 9 veces campeón del mundo y en 2022 de forma póstuma entró en el Salón de la Fama de la WWE. Y ya que tenemos el tema abierto de la lucha libre, el siguiente es Steve Williams, ¿vale? Os cuento. Steve Williams tiene una historia que me encanta. Estuvo activo desde 1982 a 2009 y bueno, este es el que os comentaba que tenía el nombre, la muerte en el nombre. Steve Williams era apodado el Doctor Muerte porque de pequeño en su época del colegio tuvo que disputar una pelea con una máscara porque se rompió la nariz y a partir de ahí empezaron a llamarle Doctor Muerte. Tuvo éxito en torneos menores de Estados Unidos y también como Leon White se fue a pelear a Japón donde tuvo gran éxito en Tokio. Pero la historia que más me gusta de este Steve Williams es que fue también jugador de fútbol. Fue jugador de fútbol americano y de una forma especial en la semana en la que estamos, que para quien no lo sepa, el fin de semana empieza la UFL. Este jugador fue drafteado por los New Jersey Generals de la USFL en el año 1983, que es una de las ligas que dieron origen a la UFL. Jugaba como nose tackle porque es una mole y jugó solamente 2 partidos. Ambos de ellos los perdió, fueron televisados por la ESPN. Y a ver si te suena, Alex, pero los 2 partidos que jugó los perdió. Uno fue contra Birmingham Stallions y el otro fue contra Michigan Panthers, que son 2 equipos que siguen sobreviviendo en la UFL que da comienzo esta semana. Sí, me quieren sonar de algo, ¿verdad? Seguramente te suenen más los Birmingham Stallions, no sé por qué. Sí, por algún motivo. Vale, y ya me voy a ir con el último que tengo aquí apuntado, que ya me hizo spoiler Alex antes, que es James Garner, que es un actor y productor norteamericano conocido por El Diario de Noah, por La Gran Evasión, y que murió en 2014 a los 86 años. En su carrera como actor consiguió un Globo de Oro, consiguió también el Premio de Honor del Sindicato de Actores, y como también comentaba antes, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y si bien fue muy importante a nivel cinematográfico, tengo aquí un dato y es que fue militar. Fue militar de los Estados Unidos y estuvo en la Guerra de Corea. Estuvo en la Guerra de Corea y no se sabe a ciencia cierta, pero yo quiero pensar que este hombre a sus espaldas acarrea muertos y que tiene víctimas no sabemos dónde, si bajo el sótano o los dejó en el avión, pero tiene víctimas. Yo quiero creerlo. Y como motivo de la gente que se cargó, o que yo creo que se cargó, le dieron el corazón púrpura, que es una condecoración que dan las Fuerzas Armadas a los heridos o muertos en acto de servicio. Entonces, este señor fue herido y yo quiero pensar que después de ser herido al que le hizo daño se lo cargó. Entonces, de ahí la... Bueno, pues mi suposición, que como es mía, a mí me sirve.
Y luego tiene la medalla de las Naciones Unidas también, lo que ya me lleva a pensar que igual es que era buena gente y que no. Pero bueno, yo me voy a quedar con mi historia y lo voy a poner ahí como semi-asesino. Si me dejáis hacer un pequeño off-topic, has mencionado una película, La Gran Evasión. Y es Sí. que esta película yo me la sé casi de memoria, porque mi abuelo era muy fan de esta película y me la ponía cada 2 por 3. Y en ella sale Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson y Richard Attenborough, que me parecen maravilloso. No sé si sabéis Richard Attenborough, ¿quién es? Sí, El, sí, sí. Es Sí, claro. en Jurassic Park, el abuelo de el los abuelo. chavales, Sí, el sí. creador del parque. Maravilloso. O sea, para mí esta película forma parte de la filmografía de mi vida. O sea, que cuando la has mencionado me he venido arriba. Yo es que no te voy a contar lo que me ha pasado con esta película, porque igual ya es el último campus en el que estoy, si digo esto. Pero bueno, te lo voy a contar. Cuando he escuchado lo de La Gran Evasión, yo me he confundido. Yo pensaba que era. Tú sabes cuál es la película esta de Evasión o Victoria, ¿no? Sí, sí, La que sí. sale Pelé jugando. Bueno, pues yo pensaba que era esta peli. Y he buscado y he dicho, bueno, y no es esta. Menos mal porque pensaba que me ibas a decir que era Evasión en la granja. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Hay un mínimo que sí que tengo. Y hasta aquí mi sección de personajes ilustres de fuera del deporte de la Universidad de Oklahoma. Pues fantástica. Yo creo que es una de las secciones que más espera todo el mundo, ¿eh? Los VIPs, a ver si hay algún asesino. Y en este caso creo que algo asesino sí que lo vamos a aceptar, ¿verdad, chicos? Aceptamos. Sí, sí. Aceptamos asesino como animal acuático, claro que sí. Pues una vez repasado los VIPs, que a mí me ha encantado, pasamos a hablar un poco de los jugadores históricos, ¿verdad, Víctor? Ahí vamos. Vamos a empezar directamente a lo grande, con el primer trofeo Heisman de esta universidad, que es Billy Wessels, running back del 50 y el 52, campeón nacional en el 50, también fue el American. Es el pick número 2 del 53 del draft de la NFL, pero no hace carrera, juega solo un año en el 56. Desde que es drafteado en el 53, llega a la NFL a los Baltimore Colts en el 56, luego hace carrera en la liga canadiense. El siguiente que tengo es Tommy McDonald, otro running back. Esto es una universidad de running backs. Del 54 al 56 está en la universidad. Es campeón nacional en el 55 y en el 50, All American en el 56. Y este es miembro de aquel mítico equipo que consigue las 47 victorias que nos contaba antes Carlos, de Bud Wilkinson. En la NFL gana la NFL en el 60 con los Eagles y es Hall of Fame. Luego nos vamos a un center, Jerry Tubbs. Jugó también en esa época en los Sooners, en esta época de las 47 victorias. De hecho, nunca perdió. Tiene un récord de 31-0 con ellos. Es curioso porque empezó jugando como running back, terminó siendo uno de los mejores centers del país. Es All-American en el 56 y en la NFL jugó 10 años como linebacker. O sea, este hombre hizo de todo. El siguiente es Bobby Boyd, running back en el 57 y quarterback en el 58 y el 59. En el 58 lidera la Big 11, la Big 7 con 5 pases de touchdown y segundo en touchdown de carrera con 6. Eran otros tiempos. En la NFL juega como cornerback y es 3 veces All Pro. En el 68 es campeón de la Conferencia Nacional frente a en un año casi perfecto de Don Shula. Solo pierden en liga regular, curiosamente contra Browns, y pierden los Super Bowls contra Jets. Johnny Unitas era quarterback en ese año, aunque apenas jugó partidos. Steve Owens, segundo trofeo Heisman de Oklahoma, lo gana en el 69, en el que también es All American, y mantiene el récord de la universidad con 57 touchdowns de carrera. Más de 4.000 yardas totales en sus 3 años en Oklahoma, y en la NFL juega 5 años en Detroit Lions. Greg Pruitt, también running back del 70 al 72, 2 veces All American, en el 71 y el 72. Queda tercero en el trofeo Heisman en el 71 y segundo en el 72. Casi 3.300 yardas totales en 3 años. Gana la Super Bowl con los Angeles Raiders en el 83. Rod South, pasamos poco por alto de paso por él, segundo, 2 veces jugador defensivo de la liga, 3 veces All American. Leroy Selmon,
All American en el 75 y campeón nacional en el 74 y el 70, número 1 del draft en el 76 para Tampa Bay. Jugó 9 años en Tampa Bay, donde hizo 78.5 sacks. All Pro y jugador defensivo del año del 79. Es Hall of Fame también de la NFL. Otro running back, Joe Washington, ya estamos en el 72. Campeón nacional en el 74 y el 75. All American en el 75. Gana la Super Bowl con los Redskins en el 82. Otro running back, el tercer Heisman de los Sooners, es campeón nacional en el 75, Heisman en el 78. Ese año corre para 1.762 yardas. Es líder de touchdown de carrera en el 78 y el 79, tanto en la Big East como en toda la NCAA, con 20 y 22 respectivamente, y 3.890 yardas totales en 5 años. Número 1 del draft para Detroit Lions, en el 80, y rookie ofensivo del año. Líder de la liga con 13 touchdowns de carrera y 16 totales. Tony Casillas, 2 veces All-American y campeón nacional en el 85. Segundo pick del draft con Falcons en el 86 y gana 2 Super Bowls con los Cowboys en el 92 y en el 93. De las últimas ya. Brian Bosworth es todo un personaje. Fue campeón nacional en el 82, 2 veces All-American y el único jugador de la historia en ganar 2 veces el Dick Butkus, que es el trofeo que le dan al linebacker más espectacular. Considerado una de las mayores estrellas en la historia del deporte, tanto para bien como para mal. Las debía montar bastante gordas este hombre. Podéis ver las fotos, tiene unos cortes de pelo a lo Anthony Brown, todo un espectáculo. Jugó 3 temporadas en la NFL para Seahawks. Ricky Dixon, campeón nacional en el 85 y el American en el 87. Ese año consigue 8 intercepciones y en sus 6 años en la NFL consigue solo 6, para que veamos lo que cambia de universidad a profesional. Keith Jackson, el primer tight end que tengo, campeón nacional en el 85, el American en el 86 y en el 87. Sus 3 primeros años en la NFL solo pro con Eagles y se retira en Green Bay siendo campeón de la Super Bowl en el 96 con Brett Favre. Y vamos ya directamente a Josh Heupel, no sé si se dice así, perdonadme, quarterback en el 99 y en el 2000, líder de la Big 12 en yardas y touchdown en el 99, All-American y segundo en el trofeo Heisman en el 2000, gana el campeonato nacional en el 2000 a Florida State. El quarterback de ese año de Florida State era Chris Weinke, el Heisman de ese año. Él fue el segundo y el tercero era Drew Brees y el sexto era un tal Michael Vick, que a mí me gustaba mucho. Es miembro en ese año fue la temporada perfecta de Bob Stoops, del que ya hemos hablado, 13-0. En el 2001 lo draftearon los Dolphins, pasó luego a Green Bay, tenía una historia de lesiones, nunca hizo roster, volvió como asistente a Oklahoma en el 2004 y actualmente es el entrenador de Tennessee. También fue entrenador de quarterback con Sam Bradford. Roy Williams, este se lo dedico a Carlos, fue campeón nacional en el 2000 y All-American, y se lo dedico a Carlos porque tiene un momento icónico en el fútbol universitario, un momento Superman creo que le llaman, que os recomiendo que lo busquéis, en el que vuela sobre la línea de Texas Longhorns, están saliendo los Longhorns de su yarda 1, y cuando el centro suelta el balón al quarterback, vuela sobre la línea, le da un manotazo al quarterback y recupera con una intercepción. Era Chris Sims, el quarterback de los Longhorns, logra la intercepción para touchdown y ahí jugó 7 años en Dallas y 2 en Cincinnati. Recomiendo que veáis esa imagen, es brutal. Jason White, quarterback, es el cuarto Heisman de los Sooners, All-American en el 2003, casi 8.000 yardas y 81 touchdowns en 4 años. Fue el primer Heisman, aún así, que no consiguió tener ninguna oportunidad en la NFL, y el tercero en no ser drafteado. Adrian Peterson, ya hemos hablado de él, All-American en 2004, segundo ese año en el trofeo Heisman. El tercero fue Jason White, no lo puedo evitar. El cuarto ese año fue mi querido Alex Smith, y el noveno, uno que está ahora muy de moda, un tal Aaron Rodgers, no sé si lo conocéis. 1924 yardas de carrera en 2004, el récord de Oklahoma hasta el momento. En la NFL es drafteado por Vikings, juega 15 temporadas, se retira en 2000, antes de ayer, como quien dice.
con casi 15.000 yardas de carrera y 120 de touchdowns. Tiene un montón de premios. Fue rookie ofensivo del año 7, 4 veces All Pro. Y el año 2013 es el número 1 del top 100 que da la liga. El número 2, para que veáis la magnitud de este hombre, el número 2 ese año es Peyton Manning, el segundo Calvin Johnson, el cuarto Tom Brady, el quinto Gigi Watts y el sexto Aaron Rodgers. No está nada mal. Adrian Peterson. Sam Bradford, quarterback, quinto Heisman. Recuerdo que tiene 7 Heisman este equipo. Este es el quinto, fue el American en el 18 y Heisman, en el que ese año lanza 4.720 yardas para 50 touchdowns. En 3 años en Sooners consiguió 8.403 yardas y 88 touchdowns. Fue número 1 del draft en el 2010 para los Rams y jugó 8 años en la NFL. Fue entrenado por Josh Heupel, era el entrenador de quarterbacks esos años. Y no me resisto a hablar de un actual que es Samain Perine, que tiene un partido con 400, esto no lo había oído nunca, 427 yardas de carrera, y me parece mencionable. Y otro del que ya hablaremos, que tengo aquí como en un apartado, no porque sea menos importante, sino porque en los Sooners no hizo. Tuvo 2 años en Sooners y luego se pasó a UCLA, lo que conocemos como UCLA. Es Troy Aikman, que es un fenómeno, pero hizo su carrera en UCLA. En Oklahoma no hizo absolutamente nada. Ganó el campeonato nacional, eso sí, pero apenas jugó. Para que os hagáis una idea, Troy Aikman en Oklahoma en 2 años hizo 483 yardas de pase y un touchdown en 2 años. Nada mencionable, ya hablaremos de él. Y una curiosidad ya para enlazar con... Una curiosidad muy tonta para enlazar con los actuales es que CeeDee Lamb y Joe Mixon tienen un pase de touchdown con los Sooners. Pues ya que has dicho esto, pues vamos a hablar de los jugadores actuales que hay en la NFL. Bueno, uno de ellos que no es conocido por su trayectoria en Oklahoma, pero que pasó por allí y de hecho su camiseta se vende en las facilities de los Sooners, es el flamante campeón de la Super Bowl, Jalen Hurts, que todo el mundo le recuerda más o menos por su carrera universitaria en Alabama, pero pasó por los Oklahoma Sooners. Y como bien ha dicho Víctor, otro de los jugadores más importantes que actualmente está en la NFL, CeeDee Lamb, que tiene un pase de touchdown con los Sooners, pero también tiene touchdowns de carrera y por supuesto de recepción. De hecho, es el jugador de los Sooners con más recepciones de al menos 40 yardas en toda la historia de la universidad. Tiene 6 partidos de al menos 160 yardas. Es el segundo en touchdowns de recepción con 32 y el tercero en yardas totales de recepción con 3.292. Sus 19 yardas de media por recepción es el promedio más alto en la historia de los Sooners entre los jugadores con al menos 130 recepciones. 17 del draft en 2020. Es de una clase en la que compartía hype con otros receptores como Jerry Jeudy, que fue elegido el primero de esa clase, y Henry Ruggs tercero, que lo eligieron los Raiders y ahora pues se ha pasado al equipo de la cárcel después de acabar con la vida de una persona en un accidente de tráfico. Y hay algún jugador más, ¿verdad?, de los Sooners en la actualidad que tiene cierta relevancia. Charlie. Por supuesto. De hecho, si te parece, retomamos con uno que, aunque has mencionado someramente, sí que tuvo una muy buena temporada con Oklahoma, llegado de Alabama. Es verdad que es conocido por esa historia que ya contamos cuando hablamos de los Philadelphia Eagles, en los indies de la NFL, Jalen Hurts, campeón este año de la Super Bowl, el primer título que gana como titular, porque no sé si recordáis que en Alabama tuvo una historia que a cualquiera le hubiese mandado a la lona, pero él supo levantarse. Llegó a la final en su primera temporada, en su temporada freshman, allí en Alabama,
para perder contra Clemson en un partidazo que acabó 35-31, después de unos números más que aceptables. Hizo 2.780 yardas de pase, 23 touchdowns, 9 intercepciones, no estaba nada mal. En 2017 incluso las mejora porque aunque los touchdowns son menos, son 17, solo tuvo una intercepción y mete al equipo de Alabama en la final, en el Championship Game de la NCAA. ¿Qué pasa en ese partido? Bueno, pues lo que ya hemos contado. Georgia se pone 13-0 por delante y Nick Saban, que es un entrenador al que todos conocen porque no le tiembla el pulso, sienta a Jalen Hurts, mete a Tua Tagovailoa, un año más joven, y es con él con el que consiguen la remontada y el triunfo. Bueno, Hurts decide, como buen jugador de equipo, seguir una temporada más en Alabama, acababan de ser campeones, e incluso por la lesión de Tua es capaz de recuperar al equipo y meterlo de nuevo en playoff, pero ahí llega de nuevo Tua recuperado y aunque pierden en playoff, Hurts ya harto y graduado, por cierto, decide transferirse a la Universidad de Oklahoma, donde hizo, ojo al dato, 3.851 yardas, 32 touchdowns, 8 intercepciones y tuvo casi un 70% de acierto en el pase. Eso sí, ¿cómo acabó su trayectoria en esta universidad? De nuevo en los playoffs, de nuevo con una derrota y además abultada, 63-28. ¿Contra quién? Bueno, pues contra unos LSU insuperables con Joe Burrow, Ja'Marr Chase y Justin Jefferson. Pero si hablamos de quarterbacks y de jugadores destacados de esta universidad, hay dos que ahora mismo están en la NFL que merecen toda nuestra atención y el reconocimiento por su trayectoria en la universidad. El primero es Baker Mayfield, que, bueno, además de ganar el Heisman, hizo historia del fútbol americano por convertirse en el primer jugador universitario en lanzar un pase en el primer partido recién llegado a la universidad como freshman. Pero esto no sucedió en Oklahoma, esto sucedió en la Universidad de Texas Tech. En 2014, cuando acabó esa temporada freshman, decidió marcharse a Oklahoma cuando no se podía jugar en la temporada siguiente si decidías acogerte al transfer request. Tuvo que esperar, tuvo que mantenerse sentado en el banquillo viendo a sus compañeros ganar partidos en 2015, para eso sí, ya en 2016 hacerse con las riendas de los Sooners y conseguir durante 3 temporadas seguidas unos números apabullantes. 12.292 yardas de pase, a una media de más de 4.000 por temporada. 119 touchdowns, 21 intercepciones apenas. Y ojo, los 2 mejores índices de eficiencia de la historia del college. Además, metió a su equipo en playoff en los años 2015 y 2017. Y en este último perdió en uno de los grandes partidos que se recuerdan todavía hoy de la historia del college, cuando Oklahoma cayó derrotada por 54-48 contra los Bulldogs de Georgia en un partido que se convirtió en la mayor anotación en la historia de la Rose Bowl, no una bowl cualquiera, y también de los partidos conferenciales de la NCAA. Mayfield, por cierto, a todo esto, fue número 1 de un draft en el que salieron quarterbacks como Sam Darnold, Josh Allen, Lamar Jackson y al que entonces se consideraba el Josh bueno, que era Josh Rosen, de UCLA, por cierto, Víctor, como el bueno de Troy Aikman. Y vamos, si os parece, con otro jugador actual que es muy destacado como Kyler Murray, también Heisman, también número 1, y también llegado a Oklahoma con un transfer request, en este caso de Texas A&M. Siempre perseguido por su tamaño, mide 1,80, que es una altura que no se considera muy adecuada para la posición de quarterback. Fue suplente de Mayfield en el año 2017 y lo reveló en 2018 cuando el bueno de Baker se fue a la NFL y también hizo un temporadón con 4.361 yardas de pase, 42 touchdowns y solo 7 intercepciones. Y esto lo convierte en el 7º jugador, como comentaba Víctor, en tener el número 1 del draft. Además, Oklahoma destaca por otra razón en esto del draft, y es que en el año 2010, en el año en el que Sam Bradford salió elegido como número 1, tuvo 3 picks en las 4 primeras selecciones. Es un récord absoluto que marca lo que es y lo que ha sido Oklahoma, más bien lo que ha sido Oklahoma en los años desde el 2000 al 2020 en el fútbol americano universitario. Un auténtico programa triunfador que, aunque solo tuvo un título, sí que fue uno de los habituales en los playoffs para el título de la NCAA.
Para terminar con los jugadores actuales de los Sooners, bueno, mencionar un poco por encima a Mark Andrews, uno de los lugartenientes de Lamar Jackson en el ataque de los Baltimore Ravens. De hecho, seguramente su válvula de escape favorita cuando se rompen las jugadas por detrás de línea de scrimmage. Con los Sooners es el líder de todos los tiempos en yardas recibidas por un tight end, con más de 1760, y un dato bastante curioso es que 22 de sus 112 recepciones, es decir, casi un 20%, acabaron en touchdown. Él cayó hasta el 86 del draft en el año 2018, y una curiosidad es que tiene diabetes tipo 1, y esto yo no lo sabía, y se anda mirando el azúcar en los partidos, una cosa que a los deportistas de élite, pues oye, les condiciona. Ostras, pues esta historia es muy interesante, ¿eh? Lo de Mark Andrews. Pues ya que estáis comentando de jugadores actuales de la NFL, pues yo, como siempre, voy a meter la falca y voy a hablar de jugadores actuales en la UFL, que queda nada, como antes ha dicho Carlos, me ha mencionado la UFL, ya sabéis, esa liga de primavera tan divertida que tanto nos gusta. Y pues voy a hacer un pequeño repaso, tampoco hay muchos, ya veréis, es rápido. Pues comienzo con los campeones, con Birmingham Stallions, que cuentan con Trey Norwood, un cornerback, la verdad es que bastante desconocido, al menos no es muy destacable. Pero bueno, también cuentan con Perry Winfrey, un defensive tackle. De los Arlington Renegades cuentan con el defensive end de Amy Bledsoe y con el offensive tackle Adrian Airley. Además de contar con el entrenador Bob Stoops, un gran, como hemos estado hablando antes. Y también tienen a los Showboats, los Memphis Showboats, al defensive line, Dylan Famatau, perdonar, pero es que a mí estos nombres con tantas letras juntas a veces me cruzo un poco. Y acabaremos con los San Luis Battlehawks, que cuentan con Isaiah Coe, un defensive tackle. Lo dicho, Oklahoma a la UFL no ha aportado muchos jugadores, pero bueno. Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir hablando de Oklahoma y de su última temporada. ¿Cómo les fue? Carlos, ¿tú cómo lo vistes? Te lo voy a resumir, Alex, con una frase que escuchamos en el estadio de los Sooners. The worst football I've seen in years. Vale. Así se resume la temporada de Oklahoma. Es una temporada en la que acaban con 6-7, pero lo peor de todo es que a nivel conferencial acabaron con un denigrante 2-6, apenas 2 victorias contra sus rivales. Y esta situación viene, o casi siempre viene en el college, porque hemos hablado de jugadores exitosos y ahora es un programa del que huye el talento. Bueno, pues tiene que ver, como siempre, con el entrenador. En el primer año post-pandemia, Lincoln Riley, que tenía la fama de desarrollador de quarterbacks, no obstante, es quien tuvo a sus mandos tanto a Baker Mayfield como a Kyler Murray y a Jalen Hurts. Bueno, pues decide que se va, acepta la oferta de USC y se convierte en el primer entrenador desde el año 1973 que deja Oklahoma para entrenar a otra universidad. El resto lo habían hecho para retirarse directamente del fútbol o para dedicarse, bueno, pues a otras adscripciones laborales, bien en la NFL, bien en la propia universidad o, como has comentado, en el caso de Butch, pues en la UFL. ¿Quién llega en este caso? Brent Venables, el entrenador actual y que es la antítesis de Riley. Fue el coordinador defensivo de Oklahoma con Stoops cuando el coordinador ofensivo era Riley y le ganó en la batalla por sustituir al mítico coach de los Sooners. Claro, pasas de un programa, con este cambio de entrenadores, pasas de un programa vocacionalmente ofensivo y en el que tus grandes fortalezas estaban en el quarterback, en el juego de ataque, a que tu atractivo ahora para captar jugadores, bueno, pues está en la defensa y encima no funciona o no al nivel esperado, porque ya en su primera temporada, en 2022, Venables hace el mismo récord que este año, 6-7, además estando en una conferencia de menor nivel como la Big 12 y teniendo la peor derrota en la historia de la Red River Rivalry Week contra Texas, 49-0.
le apalizaron los Longhorns en aquel año. Luego es verdad que la segunda temporada de mejora, es por lo que le mantienen en el puesto, hace un 10-3, aunque le vuelven a superar los Longhorns, ganando la temporada en la Big 12 y metiéndose en el playoff. Y en esta primera temporada de los Sooners en la SEC, como comentábamos, acaba 6-7 y además con ese vergonzante 2-6 conferencial. 3 derrotas seguidas, 2 de ellas además por paliza, una precisamente contra los Longhorns y otra 35-9 contra South Carolina, que fue la que pudimos disfrutar allí en Norman, pues condenaron al equipo a mitad de temporada y lo que quizá le salve a nivel de aficionados fue que ganó Alabama cuando esta universidad estaba a puntito de meterse en el playoff. Bueno, pues cae contra Oklahoma 24-3 en una de las mayores sorpresas que se han dado este año en la NCAA. Eso sí, más casi que por mérito de Oklahoma, por demérito de Jalen Milroe, del que ya hablaremos cuando hagamos el programa sobre los Crimson Tide, porque lanzó 3 intercepciones. Bueno, pues luego llegó ese partido, previamente, perdón, tuvo lugar ese partido contra South Carolina, que si queréis, bueno, por el hecho de haberlo vivido allí, repasamos un poquito. Javi, no sé qué recuerdas de aquel encuentro y cómo viste tú a los Sooners en su propio estadio. Bueno, pues por supuesto el recuerdo del ambiente de vivir un partido en directo, la cercanía de los aficionados de Norman, que incluso algunos se giraron porque hablábamos en español y un español muy raro para ellos, que están más acostumbrados al de justo por debajo la frontera, el mexicano y acentos más latinos. Ahí éramos los exóticos. Y bueno, pues todo el hype se vino abajo porque el partido se terminó en 5 minutos, realmente. El primer drive de South Carolina acabó con un touchdown de carrera. Lo que pasó después te sorprenderá. Fumble retornado para touchdown y cuando llevábamos poco más de 5 minutos de partido, intercepción retornada para touchdown. Pues nada, con 21-0, las caras de alrededor empezaron a cambiar, nosotros empezamos a charlar entre nosotros y se acabó el fútbol americano. Luego pasaron más cosas, ¿verdad, Charlie? Sí, hubo un pequeño brillo de ilusión, hubo un pequeño momento para la esperanza cuando sentaron al quarterback. Nosotros, desde nuestro desconocimiento entonces de este programa, pensábamos que era el titular, Michael Hawkins Jr., desde el principio, pero no. Era un jugador freshman que en su momento suplió al verdadero titular, a Jack Arnold, después de la primera derrota de Oklahoma en la temporada contra Tennessee, un partido en el que Arnold lanza 2 intercepciones. Bueno, pues en este partido, el que nosotros pensábamos que era Matt Saracen, el bueno de Jack Arnold, salió y sí que es verdad que fue capaz de hacer un buen drive ya en el segundo cuarto para anotar los 3 primeros puntos de Oklahoma, pero es que South Carolina y su impresionante quarterback, del que también hablaremos, el bueno de la Norris Sellers, pues se dedicaron a palizar de nuevo y a pasar por encima de la defensa de los Sooners hasta que al descanso llegó con un resultado de 32-3. Poco más que decir, ¿no? Ya solo nos quedó poder ver ese famoso carruaje salir al campo para hacernos disfrutar de una de las tradiciones más míticas del fútbol colegial en los Estados Unidos. El partido acabó 35-9 y yo creo que ahí se acabó realmente la temporada de Oklahoma, ¿no? ¿Y por qué decía al principio que Oklahoma es una universidad de la que el talento huye? Bueno, pues porque es que además, si te parece, Alex, en este programa cambiamos un poco el orden y ya dejamos vista la temporada que viene porque es que no hay mucho que contar. Los 2 mejores jugadores del ataque de los Sooners se han marchado, han pedido el transfer request y Jack Arnold, este quarterback, que acabó la temporada de nuevo como titular después de hacer unos números más que aceptable, pues se ha marchado a Auburn, al único equipo junto a Alabama al que precisamente ganó Oklahoma en esta temporada 2024. Y el mejor receptor, Nick Anderson, el único que tenía muy buena pinta, que estaba rankeado como uno de los mejores de cara a próximos draft de la NFL, pues también en diciembre decidió que ya estaba bien, y lo comentamos hace 2 programas del campus, jugará la temporada 2025 en LSU. La esperanza, si es que hay alguna. Bueno, pues vamos a también hablar un poquito de nuestro viaje, ¿verdad, Javi? Porque está ahí un auténtico mastodonte en un tronco, en un tipo que mide 6'8", una auténtica bestialidad de jugador, físicamente incomparable, un 5 estrellas al que pudimos ver en directo.
pero no jugando al fútbol americano. El bueno de Michael Fasusi, en la banda de esos Louisville Fighting Irish, ¿verdad? Los Louisville Fighting Irish, que es un equipo que para siempre quedará en nuestros corazones, un pequeño instituto del área metropolitana de Dallas que fuimos a ver allí a jugar contra los Coppell Cowboys, ¿no? Si no recuerdo, fueron apalizados. Pero bueno, lo importante de ese día no es ver a uno de los mejores prospects del país que ha elegido a los Sooners para jugar en college, sino bueno, pues ver un partido de high school allí con la gente de instituto, comer un bagel de pulled pork por $10 y bueno, pues disfrutar del ambiente más auténtico, esto que ya contamos en el campus, en el campus dedicado al viaje. No era ni campus, entonces, era una cápsula. Que sobre el viaje también, si realmente queréis que hagamos esa perlita nocturna, podemos hablar de cosas de Por Oklahoma, supuesto. del campus. El campus de Norman tiene muy buen ambiente, ahí lo dejo. Podemos decir, quizá, Javi, que en Oklahoma, en el campus de los Sooners, se disfruta más fuera del estadio que dentro. Absolutamente. Porque dentro la verdad es que ya digo que hay poquito que rascar. Fasusi, además, por cierto, es el único jugador ofensivo 5 estrellas que ha elegido Oklahoma desde que Venables es el coach de esta universidad. Y para quien tenga la osadía de querer hacerse de los Sooners, teniendo estas cápsulas, perdón, estos programas de campus tan chulos que hemos hecho sobre LSU, sobre Notre Dame, sobre Ohio State, sobre Penn State, por supuesto sobre los Texas Longhorns, bueno, pues su pequeño rayito de esperanza también en ataque, sí que quiero mencionar este nombre, es John Mateer, un quarterback que hizo muy buena temporada en Washington State y que veremos cómo funciona, eso sí, en una conferencia de las potentes como es la SEC. Y luego, otro de los rayos de esperanza está en la defensa. Su unidad defensiva vuelve prácticamente intacta, salvo por la marcha, eso sí, del líder espiritual del equipo, a la NFL, del que hablamos, si te parece ahora, Alex, en el draft. Pues eso mismo te iba a comentar. Vamos a pasar a comentar un poquito por encima lo que presenta Oklahoma para este draft que tendrá lugar en Green Bay. Pues hablamos de este jugador, Danny Stutzman, un linebacker de 1,90 m, 105 kilos, 109 placajes en esta última temporada, eso sí, un solo sack. Corre las 40 yardas en 4,52, que la verdad es que no está nada mal para su altura y peso. Es un linebacker clásico, líder desde el centro de la defensa, el corazón de esta zaga de los Sooners en sus 3 temporadas en Oklahoma, especialmente destacado contra la carrera y por el contra pues es bastante débil, ¿no?, en la cobertura. Acumula en sus 3 temporadas, eso sí, 338 tackles, es una auténtica máquina de placar. Y lo que destaca sobre todo, pues bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no?, esa velocidad con la que mueve el cuerpo, especialmente en horizontal, su fortaleza a la hora de placar y quizá entre las debilidades, aparte de esa falta de consistencia en la cobertura, está que es relativamente fácil de bloquear si no llega en velocidad. Es decir, cuando está muy cerquita de la línea, no es tan difícil parar a Stutzman por parte de las ofensivas, de las líneas ofensivas rivales. Está más o menos rankeado, para que nos hagamos una idea de la caída de este programa en estos 3 últimos años, entre segunda y tercera ronda, lo que en caso de salir en la tercera convertiría la primera vez en Oklahoma que pasa esto desde hace 15 años. Probablemente el otro prospecto más interesante de Oklahoma es Billy Bowman Jr., un safety que se puede acoplar en formación níquel o jugar en la zona del slot. Apunta a cuarta, quinta ronda, bastante más atrás que su mejor prospecto. Y ahora mismo las previsiones le ubican en torno al 115. Algunos mocks le colocan en los Giants de los Carlos y la previsión más generosa, eso sí, le manda a los hijos en tercera ronda. Bueno, él es de Denton, Texas, recluta de 4 estrellas en high school y eligió Oklahoma por encima de su gran rival, de los Texas Longhorns, que hemos hablado antes y que además eran su casa. También otros programas de mucho calibre como LSU o Georgia. 4 temporadas en Norman, 41 titularidades de los 47 partidos de su carrera universitaria.
y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores clave en los esquemas defensivos de Venables. Destaca sobre todo por su olfato para el balón, ¿vale? 6 intercepciones en 2023, que fue su mejor año, 3 de ellas retornadas para touchdown, a las que suma 2 la pasada temporada con otros 2 fumbles recuperados y un total de 54 placajes. Es además un jugador bastante versátil, ya que Oklahoma lo utilizó como safety profundo, pero ha llegado a jugar incluso también como linebacker. Bueno, un jugador del montón y veremos qué tal desempeño tiene en la NFL. Realmente lo que da la base de que solo Strutzman es un jugador que pueda destacar en la NFL de los llegados de Oklahoma, salvo que suelte algunas sorpresas, que el tercer jugador mejor rankeado de esta universidad es Luke Elsinga, Panther. Hasta ahí llega el nivel de Oklahoma, más rankeado aproximadamente entre la sexta y la séptima ronda. Eso sí, es el segundo mejor Panther de la clase tras James Barney. Llegó este año de Central Michigan, otro jugador que llega a los Sooners desde un transfer. En esta universidad de Central Michigan fue All-MAC, es decir, jugador destacado de su conferencia en el equipo ideal de la misma, y promedió esta temporada 45,2 yardas de despeje. Es un jugador que destaca por su potencia, por la capacidad de mantener el balón en el aire durante mucho tiempo, para así evitar retornos, y por ser además capaz de aguantar bien la presión, que este año ha tenido mucha, con partidos complicados de Oklahoma. Como debilidad, bueno, pues que a veces le puede esas ganas de darle potencia al balón y provoca bastantes touchbacks que podrían ser innecesarios y dejarlo en torno a la yarda 10, yarda 20 para que los equipos rivales tuviesen más complicaciones. El último jugador del que podemos hablar seguramente es Ethan Downs, un defensive end de último día, probablemente en séptima ronda, en torno al 275. Algunos mocks lo ubican en Jacksonville, otros en Chicago, Dallas, en fin. Procedente de Weatherford, en el mismo Oklahoma, donde fue campeón estatal de lanzamiento de peso. Ojo, ha participado en los 50 partidos que podía durante su carrera universitaria, lo que indica que, bueno, es un jugador que destaca por su durabilidad, 37 titularidades y, bueno, su producción dio un salto significativo en 2022. Ahí tuvo 13 placajes y medio para pérdida de yardas y 4,5 sacks. Si bien el último año fue algo peor, 8 placajes para pérdida de yardas y solo 3 sacks en 11 partidos. Poco material de draft, la verdad, de Oklahoma Sooners para 2025. Por cierto, un pequeño comentario, y es que cada vez que mencionáis al head coach, me viene a la cabeza aquel mítico entrenador del Barça de los años 80. Ya Terry está. Venables. Sí, Terry Venables, sí, mítico. Bueno, chicos, menudo repaso le hemos dado a esta universidad. Me ha encantado. La verdad es que ha sido un programa muy, 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 muy intenso. Pues nada, no sé si tenéis algún comentario que queráis añadir. Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo preguntas. Tengo una que ya le hice a Carlos en Off Record, que era relativo al draft. Los sueldos. ¿Hay un sueldo para el número 1 del draft? ¿En qué se basa? Si depende de la posición, si depende de que es el número 1 y aunque sea un Panther le van a pagar los 7 millones, 8, 5, no sé cuánto es. Sí, el sueldo depende exclusivamente del pick en el que salgas elegido, independientemente de la posición. Lo que pasa es que, claro, los equipos al final suelen tender a elegir a jugadores de posiciones que normalmente cobran más en los primeros puestos del draft. Pues, por ejemplo, ya no solo quarterback, ¿no? En este año la clase quizá no sea tan destacada como en otros, pero veremos salir defensive end, veremos salir líneas ofensivas, porque luego en las renovaciones son los jugadores más caros y si puedes tener un buen prospecto que te dure durante 4 o 5 años con su sueldo rookie, por mucho que sea un poquito más alto que los de final de primera ronda, pues lo vas a poder aprovechar mejor e incluso dotarle de ese quinto año con el sueldo que les permiten hacer con los rookies a los equipos de la NFL. Gastarte, por ejemplo, lo que supone un pick del top 10 en un running back
no parece la mejor idea, ¿no? Y es por ello por lo que, bueno, pues este tipo de jugadores o también quizá otros que me vengan a la cabeza como los Tyren suelen salir en picks posteriores. Pero la tabla de salarios, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero va disminuyendo progresivamente desde el pick 1 al pick 32. Antes eran negociables, ¿eh? Por ejemplo, hay casos bastante conocidos y sonados como el de Eli Manning a firmar por los Chargers y provocando un trade en la misma noche del draft para irse a los New York Giants y que estos escogiesen a Rivers para poder tradearlo con los Chargers, pero ahora mismo no, ahora mismo desde un convenio con la Asociación de Jugadores, creo que en torno al año 2010, bueno, pues existen unos salarios tasados en una tabla, en un ranking, y a partir de ahí los equipos van eligiendo y se van firmando estos contratos. Eso sí, hay cierto margen, muy poco, de negociación, que es con lo que los jugadores, pues bueno, suelen firmar antes o después, pero al final todos acaban, bueno, pues firmando estos contratos que les llevan a la NFL y, bueno, pues ya digo, en el caso además de los jugadores de primera ronda, 4 años con la posibilidad de un quinto. Y otra, si tenemos tiempo, es que me gustaría que explicarais lo de las estrellas, que seguro que algunos indies están flipando con lo de 5 estrellas, 4 estrellas de high school. Bueno, esto es algo como todo lo valorativo es muy controvertido. Al final es un poco como los mock drafts, ¿no? Que te acaban hablando de jugadores que parece que van a ser superestrellas y luego llega Puka Nacua, elegido en cuarta o quinta ronda y se convierte en un auténtico crack para Los Ángeles Rams. En general, lo que se suele valorar es que sean jugadores bueno, pues que destaquen como auténticos superestrellas en sus institutos. Claro, también se valora dónde estés jugando. No es lo mismo ser muy bueno en Montana, donde no hay una cantidad muy amplia de jugadores, o también en institutos de la zona del noreste de los Estados Unidos, donde quizá, bueno, pues hay más tradición baloncestística, que por ejemplo si juegas en Texas, en Alabama. Si os fijáis, los jugadores que estamos hablando, la mayoría nacen y crecen en estos estados, muchos también en California, en Florida, porque bueno, es donde más tradición de fútbol colegial, tanto en instituto como universitario hay, y es por tanto donde más nivel pueden adquirir y también más nivel tienen en contra, lo que si hacen un año con números mastodónticos, pues les convierte en prospectos de esas 5 estrellas que luego les llevan a firmar con universidades. De todas maneras, luego los equipos técnicos de las universidades, más allá de lo que digan estos rankings, que bueno, pues suelen desarrollarse entre antiguos miembros de las universidades, de equipos de captación que pasan a formar parte de lugares donde se ranquea a estos jugadores, y también de medios de comunicación, de periodistas especializados, pasa un poco como del universitario hacia la NFL. Bueno, pues son los que otorgan estas estrellas, pero ya digo, los equipos técnicos de cada universidad, tanto las direcciones deportivas que tienen las universidades como los coaches, pues son los que al final acaban decidiendo. Y hay jugadores 4 estrellas que se convierten ya no solo en estrellas universitarias, sino de la NFL, y 5 estrellas que luego no llegan a ser ni drafteados. Pero bueno, también hay que comentar, mira, aprovecho esta pregunta que me haces, Víctor, para decir que no hay tantos jugadores 5 estrellas, ¿eh? Habitualmente cada año son apenas en torno a 30-35 jugadores en todos los Estados Unidos los que consiguen la calificación de 5 estrellas. Y es muy difícil que en programas fuera de estos de los que estamos hablando en el campus sean elegidos. Nos queda quizá Alabama, nos queda quizá Georgia, USC, puede que Oregón. Pocos más vamos a encontrar que sean capaces de obtener a estos jugadores, porque al final se van a programas potentes. Y, por ejemplo, de cara a este año, Texas ya tiene 3 apalabrados, Alabama tiene 3 apalabrados y firmados de 5 estrellas. Claro, si nos ponemos a ver 30, con 128 programas que están en la primera división, la Football Bowl Subdivision, de la que estamos hablando, pues imagínate, ¿no? Al final hay muchos jugadores 4 estrellas y 3 estrellas que también acaban convirtiéndose en auténticos cracks, no solo del fútbol colegial, sino también de la NFL. Sobre este tema está muy bien explicado. No sé si habéis visto la serie All Americans.
Sí, la primera temporada sí. Sí. Sí, pues también hablan mucho de esto de es un jugador 3, 4, 5 estrellas, que es muy chulo. Y yo, chicos, por complementar un poco y completar la información que ha dado mi tocayo Carlos antes, respecto a los contratos de los rookies, justo he estado buscando porque me he quedado con la duda y, bueno, he visto que el año pasado, cuando firmó Caleb Williams con Chicago Bears, su contrato era de 4 años, como decía, y era un valor total de 38,5 millones, al ser elegido en el número 1 del draft. Y por contra, el último pick, el número 32, que lo tuvieron los Kansas City Chiefs, el contrato es a lo largo de los 4 años de 12,75 millones en este acuerdo de 4 temporadas. Y también como curiosidad veo que esto es así desde el año 2011, porque hasta el año anterior, hasta el año 2010, los novatos podían negociar libremente con las franquicias y firmar el contrato bueno, que ellos pidiesen, que la franquicia estuviese dispuesta a darles. Pero a partir del año 2011 esto se regularizó, se cambió y estos son los datos del año pasado, del 2024. Sí, cuando has hablado del dato, precisamente no quería mojarme, iba a comentar que estaba en torno a los 35-36 millones el primer pick, pero claro, es que se van actualizando cada año. Seguramente el pick 1 de este año ya ande en torno a los 39 y en 2-3 años pues veamos pick número 1 que sube por encima de los 40 millones por esos 4 años, porque al final, como el salary cap va aumentando cada año en la NFL, según el contrato que firma la liga con el sindicato de los jugadores, pues ya digo, es muy probable que progresivamente vaya subiendo y pues dentro de un par de años veamos ya un pick número 1 que firma 40 millones por esas 4 primeras temporadas en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Que esa es otra, claro. Si tú tienes un cap de 5 millones y tienes el número 1 y te tienes que dar 10, se complica la cosa, ¿no? Igual te conviene cambiarlo. Ingeniería financiera, que diría Chichi Creus. Sí. Está todo inventado. Ya. Me parece súper interesante este tema y creo que podríamos, ahora que se va acercando poco a poco el draft, podríamos pasar a hacer un programa especial del tema, ¿no? Sí, si os parece bien, cuando queráis podemos juntarnos para hacer, no sé si una capsulita o hablar de nuevo con los indies de la NFL, porque también aquí esto es como la EBAU, ¿no? Como la selectividad de nuestra época, que al final aquí se une lo que valoran por un lado desde la NFL, que son los que reciben a estos jugadores, no lo olvidemos, pero también cómo vienen valorados y cómo han sido formados en la universidad, que son quienes mejores conocen, quienes mejor conocen, perdón, a los jugadores que van a llegar a la liga profesional. Y es curioso muchas veces cómo en diciembre unos jugadores son los que están rankeados en unos puestos determinados, y a partir de enero, febrero, cuando se van metiendo los que deciden en la liga profesional, pues bueno, todo esto va cambiando, también entran en juego los representantes, la Combine, los Pro Days, bueno, hay un montón de factores que, bueno, pues que dimensionan mucho lo que supone, ¿no?, este proceso y que también nos entretienen, por qué no decirlo, en esta larga travesía en el desierto que pasamos desde la Super Bowl hasta el mes de septiembre. Pues nada, gente, yo creo que vamos a ir acabando ya el programa de hoy. Así que solo me queda despedirme. Muchísimas gracias, Carlos Tabernero. Pedazo de programa. Gracias a ti, Alex. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti, Alex. Un saludo, Indies. Y muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Solo terminar dando un fuerte apoyo a Carlos Carrasco de Draft y de en la NFL. Fuerte abrazo y mucho apoyo para Carlos Carrasco. Eso. Y también un fuerte abrazo y muchas gracias, Carlos Ayuso. Gracias a ti, Alex, y un saludo a todos los indies. Pues ya estamos acabando, así que solo me queda repasar redes sociales, así que lo típico, ya sabéis, tenemos Instagram, tenemos Blue Sky, tenemos Twitter, tenemos TikTok, que tenemos a un experto en vídeos increíble llamado Carlos Ayuso, que de verdad que vale mucho la pena esos vídeos que haces y que podéis seguirnos en @indiesnfl,
que podéis enviarnos un mail a indisnfl@gmail.com y, como ya lo sabéis, podéis uniros al grupo de Telegram que encontraréis el enlace en la descripción del programa. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.